El padre a los días regresó con unos amigos para que le ayudaran con lo que tenía que hacer. Al estar dentro de la casa, el padre dijo que tenía que esperar a que fuera de noche para que este ente se manifestara mejor y poder expulsarlo de ahí. Así que esperamos hasta las 12 de la noche para comenzar a hacer la limpia del lugar. Con el padre venían 2 personas más, una señora mayor de nombre Tere y un joven de más o menos 30 años. Ambos le ayudaban al padre en todo lo que les pedía. Al llegar a la hora indicada, comenzamos todo. Jamás en mi vida había presenciado algo así. Al recorrer nuevamente la casa, todo comenzó algo bien, podemos decir, sin ninguna novedad. Ojalá así hubiera estado toda la noche, ya que justamente cuando nos encontrábamos rezando y dispersando el incienso que el ayudante del padre portaba, doña Tere hacía oración sosteniendo entre sus manos un rosario. En un momento de entrar a la habitación que había sido ocupada por mis padres cuando aún vivíamos en la casa de mi abuela, allí es cuando todo estalló. La puerta para entrar se azotó de pronto, impidiéndonos entrar. El padre Raúl nos dice que hay algo o alguien impidiéndonos entrar a esa habitación. Al parecer se dio cuenta de que estamos aquí y de lo que vamos a hacer. Algo parecía estar dentro, pero como una persona se escuchaba algo desesperada por querer salir o escapar de ese lugar. Mi padre en un momento quiso llamar a la policía, porque él estaba seguro de que alguien, una persona, se encontraba allí dentro. Pero el padre Raúl lo detiene, diciéndole que espere un momento, que no es una persona física la que se encuentra allí dentro. Al no poder entrar al lugar, mi padre decide derribar la puerta de una patada. Al abrirse la puerta, un hedor horrible salió de ese lugar. Una extraña sombra salió deprisa, empujándonos a todos. Doña Tere comenzó a rezar en voz alta y el ayudante continuaba rociando la habitación. En un momento mi padre decide mover la cama para cubrir la mayor parte de donde rociaba el joven el incienso. Al mover la cama, una mancha en medio de donde se encontraba la cama, de allí provenía ese horrible olor. Al inspeccionar más de cerca, notamos que una pequeña tabla se movía. Al removerla, descubrimos algo aterrador. Dentro había un pequeño hueco donde encontramos varios pedazos de tela enrollados y al descubrirla, dentro había fotografías de mi abuela. Doña Tere, al ver eso, se persina y dice que eso es un trabajo de brujería. El padre, al ver eso, solo se quedó calmado y no le tomó mucha importancia. Continuó rezando por toda la casa. Al casi terminar, el padre Raúl guardó sus cosas, que por un momento pensé que algo le había hecho cambiar de opinión. Al ver eso, doña Tere es la que me contestó diciendo: mire señor, esto mejor le recomendamos que busque a una persona que pueda ayudarle en esto. Primero tiene que retirar esto de la casa. Después podemos venir nosotros a purificar la casa, para que todo mal que habite esta casa no siga atormentándonos. Así que busque ayuda con esto primeramente, y después volveremos nosotros a hacer nuestro trabajo. Hay cosas que no podemos meternos nosotros. Vamos a pedir por usted y por su familia. Así
terminamos lo que se llevaba a cabo en la casa. Al salir a encaminar al padre y a sus ayudantes, nos encontrábamos en la puerta. Enfrente, un vecino se encontraba mirándonos. Lo saludé y él no dejaba de mirar hacia nosotros. ¿Pasa algo?, le pregunté. Vecino, ¿pasa algo? Él, sin mirar hacia otro lado, se acercó a mí y me dice: Vecino, ¿pasa algo en su casa?, me preguntó. Le dije así de rápido una mentira, diciéndole: a ellos son unos amigos de hace tiempo que vinieron a visitarme. No lo digo por el padre y las demás personas que venían con él. Lo digo porque hace rato, como una hora, vimos salir a su esposa, pero se encontraba completamente llena de mugre. Se miraba como si no se aseara en mucho tiempo. Mi esposa dice que no es su esposa, pero yo la vi directamente a la cara. Se encontraba vestida toda de negro y salió desesperada, corriendo como si escapara de alguien o algo. Al escuchar esto, me acordé de la extraña sombra que había salido justo cuando abrimos la puerta de la habitación. Solo pude decirle que ya estábamos trabajando en eso. El vecino se me queda viendo y me dice: es algo fuerte, ¿verdad? Ahí me solté y le terminé contando todo a mi vecino. Para mi sorpresa, me escuchó atento y me dice: mire, vecino, varias noches antes de que se mudaran aquí, vimos muchas cosas raras por la noche. Mi esposa llegó a ver a su esposa salir con otras personas de la casa, pero actuando de manera muy extraña. Esto se le hizo extraño a mi esposa, pero a los días comenzamos a ver a alguien que caminaba por toda la casa. Por las noches llegamos a verla en varias ocasiones. Imaginamos que se trataba de su esposa, pero después la vimos con más detalle, pero estoy seguro que eso no es su esposa. Tiene que hacer algo, vecino, para deshacerse de eso que ronda su casa. Era inevitable sentir algún sentimiento de impotencia al escuchar lo que el vecino le decía a mi padre. ¿Hasta dónde ha llegado tu madre, hija? Todo por querer algo que no le corresponde. No se va a dar por vencida hasta conseguirlo. A los días fuimos a buscar a una persona que nos ayudara con esto, y gracias a Dios le encontramos. Era un chavo muy joven, al parecer no pasaba de los 30 años, pero en solo verlo te convencía de que realmente sabía lo que hacía. Era José, un chavo con rasgos indígenas. Vestía una túnica café. Era muy amigable, pero tenía una sabiduría enorme. En cierta parte, hasta te incomodaba al tratarlo y platicar con él. Pero al contarle la historia de lo que sucedía, se interesó de inmediato y nos dice que ese tipo de trabajos no los hacía cualquier persona, y que al momento de hacer ese trabajo, la persona quien hacía el trabajo estaba consciente del riesgo que era hacer ese tipo de trabajos, que tanto el que ayudó a realizar el trabajo le tuvo que haber advertido del riesgo que conlleva. Pues si en dado caso el trabajo fallaba, las consecuencias serían terribles para quien lo realizara y no hacia a quien se lo realizara. Tienen que saber que quien hizo este trabajo no se tocó el corazón y no pensó en las consecuencias de sus actos. En pocas palabras, se está jugando el todo por el todo al pensar que su trabajo funcionaría.
José nos decía que en ocasiones han llegado a dar efecto estos trabajos, llevando a varias personas a la tumba. No sé qué intenciones tenga su ex esposa, pero debemos parar esto lo antes posible. Así que quedamos para un día en específico. El día llegó y José llegó a la casa. Nos dice que antes de comenzar con el trabajo debíamos estar conscientes de que alguien debía de pagar las consecuencias de esto. Mi padre me mira como diciéndome si queríamos seguir con esto o no, ya que era mi madre quien se encontraba haciendo todo esto. Le dije que cada quien era responsable de sus actos, así que por mí no se detuviera. Era mucho el daño que mi madre nos había causado y que ella sola pagaría sus errores. Es así como José continuó. Sacó de un morral muy viejo que traía con él una especie de manojo de hierbas que al prenderles liberó un olor muy agradable que incluso nos relajó por un momento. Siento una presencia muy fuerte en esta casa y es algo que es muy fuerte y maligno. Quien haya hecho esto de verdad se empeñaba en conseguir lo que quería. Al avanzar por la casa, al igual que habíamos hecho con el padre Raúl y sus ayudantes, al ir adentrándonos más, se comenzó a sentir una vibra bastante pesada. Al estar a punto de entrar a la habitación, la que era de mis padres y donde se encontraba todo eso en medio del piso, es allí donde José se detiene, jala un enorme respiro y exhala, comenzando una extraña oración en su lengua natal. La verdad, no entendí nada de lo que decía, pero conforme daba pasos hacia adentro de la habitación, vimos a esta sombra moverse allí dentro. José, firme y sin notar ningún miedo, movía el manojo de hierbas que traía en la mano y caminaba por toda la habitación. Al abrir lo que había en el centro de la habitación, José se acercó y sacó un pequeño bolso hecho aparentemente de tela y con unas pequeñas varas comenzó a tomar las cosas que había allí adentro. En un momento, algo o alguien golpeó fuertemente a José, algo que no podía ver, como impidiendo que sacara las cosas de allí. Por un momento quisimos dejar todo y parar, pero José dijo que ese golpe no lo detendría, y con una pequeña risa nos dice: esta no me va a detener. Y así sacó todas las cosas de ahí dentro y las echó en el pequeño costal que traía. Lo ató con un pedazo de listón blanco y los puso encima del ramo de las hojas que aún seguían humeando con mucha fuerza. Al hacer esto, algo dentro de la bolsa comenzó a moverse, como si algún animal estuviera dentro. En eso escuchamos que alguien tocaba a la puerta con gran insistencia. Al mirar quién era el vecino, quien venía a ver qué sucedía con nosotros. Mi padre salió a abrirle y al poco rato entraron los dos. «¿Pero qué pasa?», preguntó el vecino. Vimos salir a mucha gente de aquí hacia la calle, como si corrían despavoridos. No tenían pies, solo flotaban. Al escuchar esto, José solo sonreía y dice: «Creo que ya se han ido». «¿Quiénes?», preguntó el vecino. «Lo que habitaba en esta casa y que gracias al trabajo de su ex esposa vinieron aquí. Pero ahora ya se han marchado. Ahora me toca a mí deshacerme de todo esto». Fue algo muy intenso ver todo eso, pero después de estar un buen rato parados allí dentro, nos salimos a la sala
después salió José diciéndonos que todo estaba bien y que podríamos traer al padre Raúl para que bendiciera nuevamente la casa. Estuvimos buen rato platicando hasta que José se despidió y se marchó, no sin antes agradecerle y pagarle por lo que había hecho por nosotros. Pero solo nos pidió lo del pasaje y se negó a que el papá lo llevara en su auto, diciendo que sentía que se tenía que ir solo por seguridad. Así que mi padre le dio las gracias y le prometió que lo iría a visitar en cuanto pudiera. A la semana llegó el padre y doña Tere, diciendo que el ambiente se sentía totalmente diferente. Bendicieron y purificaron todo nuevamente y la casa se sentía completamente distinta. Todo volvió a la normalidad, pero para mi madre no fue así. A los días nos enteramos que se encontraba muy mal y que no se levantaba de la cama. Mi padre me dice que vayamos a visitarla. Yo por supuesto me negué, pero él me dijo que a pesar de todo lo que había hecho, seguía siendo mi madre y que debíamos tener nuestra conciencia tranquila. Tal vez sea la última vez que la veamos, así que debemos ir a verla. Así que muy a mi pesar fuimos a verla a la casa. Se encontraba al cuidado de mi abuela, mamá de mi mamá. Al vernos llegar, solo nos miró con desprecio y odio. Al entrar a la habitación, miré a mi madre, que se encontraba postrada en la cama, demacrada y ojerosa. No la reconocí. Mi padre solo le pudo decir que si ella no se hubiera ambicionado con algo que nunca existió, no hubiera pasado todo esto. Pero, ¿cómo que algo que no existió?, le contesté. Así es, hija. La llave que tu abuela te dejó es nada más y nada menos que las llaves de la casa donde vivimos. Es la casa donde vivieron tus abuelos y que ahora es tuya. Mi abuela jamás tuvo una herencia que según todos decían que tenía. Ella vivió de la pensión y de lo poco que le dejó el abuelo. Siempre supo administrarlo bien y es por eso que jamás le hizo falta nada. Pero lamentablemente mi madre se obsesionó con esa idea, llevándola a cometer ese grave error. En los días nos enteramos que mi madre había fallecido. Debo confesar que no es por ser rencorosa o mala persona, pero no siento ningún remordimiento ante esto. Y es como dijo José, cada quien es responsable de sus actos. Ahora vivimos mi padre y yo en esta casa que mi abuela me dejó. Y es que siempre me está cuidando. A veces siento su presencia, como si estuviera aún aquí entre nosotros.